Nuevo vídeo en el canal. Hoy estoy en Málaga porque hemos venido a la primera edición del Padel World Summit, un evento que reúne a muchas marcas relacionadas con el mundo del pádel. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es enseñaros cómo está organizado un evento como este, para que veáis cómo está todo distribuido y por si acaso decidís ir alguna vez a un evento así, para que sepáis lo que vais a encontraros. Así que vamos para adentro. Lo primero que encontramos nada más entrar sería la zona de la Expo. En este evento hay más de 140 expositores, así que vamos a dar una vuelta de reconocimiento para ir enseñando todo lo que hay por aquí. Si continuamos por el mismo pasillo, lo que vamos a encontrar principalmente son algunos stands relacionados con las pistas de pádel, y ahora aquí, como vemos, tenemos el stand de Lock y también tenemos el de Adidas. Por aquí tenemos el stand de Lock. Las palas ya os pude enseñar un poquito por el canal, todos los modelos que van a sacar, pero os voy a enseñar algunas cosas nuevas que están aquí en este evento, como por ejemplo sería la Max Hype de Mike Yanguas, pero en este caso con su firma en uno de los lados de la cara de la pala, que esta no la había enseñado todavía. También aquí tienen ya sus nuevos paleteros y nuevas mochilas que van a sacar. También tienen esta pala prototipo de Bea Caldera. Y luego tenemos por aquí pues la nueva ropa que van a sacar técnica, tanto de chica como de chico, y también la nueva colección que van a sacar para ropa de vestir. Así que esto sería todo lo nuevo que trae Lock aquí en este Padel World Summit. Pues entramos ahora al stand de Adidas, que está justo enfrente del de Lock, y lo que vamos a encontrar aquí, como podemos ver, es la colección de las palas. Tenemos en la primera pared la línea CrossFit, me falta por traeros al canal la CrossFit Control, y luego por aquí tenemos lo que serían todas las Metal Bond, tanto las principales como las Carbon, como las Team. Ahora vamos a la esquina contraria justo del stand, y aquí tendríamos lo que sería la línea de Power con las Multiweight, la Light y la Control, y luego tendríamos las Team. Aparte, en esta zona también estarían, empezando por abajo, los modelos Drive, los Match, y arriba tendríamos las RX Series. Y ahora, si venimos a esta zona central, aquí como pala principal en el evento tienen la nueva Power Legend de Seba Nerone. Para este año, como ya sabéis, carbono 3K en las caras en vez del 2:1 que teníamos el año pasado. Mantiene misma goma y mismo molde que el año pasado. Y aquí en la última esquina del stand tendrían lo que serían los nuevos paleteros y las nuevas bolsas para este 2024 que han sacado hace muy poquito. Como veis detrás mía, en esta especie de caravana tenemos el stand de Múnich. Lo primero que encontramos sería su línea de ropa de juego, y ahora si nos vamos por aquí, lo que vamos a encontrar sería aquí principalmente las nuevas zapatillas de Stupa. Y también tenemos por aquí las Múnich Olympics. Y ahora, si nos vamos al interior de la caravana, lo que vamos a encontrar sería primero esta sección con nuevos paleteros y mochilas, y aquí tenemos todas las palas nuevas con molde propio de Múnich, así que si os interesa alguna podríamos grabarlas. Y también pude ver los modelos que tenían de zapatillas. Algo que me gusta mucho de esta marca es que las zapatillas están muy bien en relación calidad-precio. Me parece que son más económicas que otras opciones. Sí que se sienten un poquito más rígidas que en otras marcas, pero me parece que están muy bien en cuanto a durabilidad. Y justo enfrente del stand que acabamos de ver tendríamos el de Head. Lo más destacable de este stand serían las nuevas versiones LTD Collection que van a sacar a partir del 17 de junio.
Pues aquí tendríamos las versiones edición limitada que van a salir a partir del 17 de junio, empezando primero por la Extreme Pro edición limitada de Coello. En esta es en la que menos cambio tenemos, principalmente sería el cambio estético con el rojo, el gris y el negro mate, y como veis en un lado del corazón tendríamos la firma de Coello. Si pasamos a la Extreme Motion edición limitada, la de Paula José María, tendríamos también la firma de Paula José María por uno de los lados del corazón, y debido a su apodo Dinamita tenemos el rugoso de tipo 3D con este logo de la dinamita, también lo tendremos en la zona del corazón y también lo tendremos en uno de los lados del marco de la pala. Y por último tenemos por aquí la Speed Motion edición limitada, la de Ari Sánchez. Como veis también esta nueva estética con el blanco y el azul cielo, y tendríamos la firma por uno de los lados del corazón. Debido a su apodo de Magic Ari tenemos el logo con la varita mágica en la zona del corazón con estos detalles holográficos, y también lo tendríamos en un lado del corazón, además de los detalles holográficos del nombre de la pala y también en la zona del marco. Según nos han comentado, el precio de estas palas será ligeramente más alto que lo que tenemos ahora con las versiones normales, y como digo, en cuanto a materiales no cambiarán y saldrán a partir del 17 de junio. Además, para los que compréis estas palas os vendrá este accesorio que es el Pro Spin Trips, que serían unas tiras para añadir rugoso a la pala. Se lo vais a poder aplicar a cualquier pala, son unas tiras que se pueden quitar y poner cuando queramos. Además nos han comentado que no dejarán residuos de pegamento en la pala que lo pongamos, y este accesorio saldrá un poquito más tarde que las palas, aunque como digo, si las compráis os vendrá con ello y tendrá un precio de 20 euros. Y aquí tienen también las nuevas zapatillas que van a sacar, las Motion Pro Boa. Como veis, el cambio principal que teníamos con las zapatillas que habían sacado hasta ahora es este nuevo cierre para que se ajuste mejor a la zona del empeine, sin cordones, con esta ruleta, donde vamos a poder regular el cierre a como nosotros queramos. Básicamente sería la misma zapatilla que las Motion Pro que tienen actualmente, pero mejorando el sistema del empeine ahora sin cordones. Delante de los stands de Adidas y de Head lo que tendríamos serían estas dos pistas con la zona de descanso en la zona central para que podamos probar palas de las marcas. Detrás mía lo que tengo sería el stand de Babolat, y lo que más destaca en este stand sería que han traído la pala edición con Lamborghini. Como ya sabéis, esta Babolat edición con Lamborghini únicamente tiene 50 unidades, solo se puede pedir bajo encargo y tiene un precio de 5.000 euros. En la parte de atrás del stand de Babolat lo que tendríamos sería el resto de las palas. Como podemos ver en esta pared tendríamos las versiones Counter, Air y Technical, tanto de la Vertuo, de la Veron como de la Viper, y también las tres versiones de la edición LeBron de este año, la Viper, la Veron y la Vertuo. Las palas de Babolat del 2024 se sienten muy similares a las del 2022, es decir, un poquito más cómodas con algo más de punto dulce que las del 2023. Y en cuanto a zapatillas, las únicas que he probado son las Jet Premura 2, recomendables si buscáis una zapatilla ligera y que transpire muy bien. Detrás mía tenemos ahora el stand de Endless. Aquí tengo que decir que la ropa me parece que está bastante bien, y también he visto que tienen algunas palas, así que vamos a verlas. En el stand de Endless pudimos ver algunos modelos de zapatillas, también ropa que van a sacar dentro de poco, y pudimos ver dos modelos de palas, la Razor White, una pala que utiliza polietileno con carbono 3K, una dureza medio blanda para esta versión, y luego pudimos ver la Action Black, una pala que utiliza carbono 3K con goma 30, según nos indicaron una dureza medio dura ya para esta pala. También pude ir al stand de espada. De espada de momento no he podido probar ningún modelo de palas. Sí que estuvimos grabando por allí algún modelo como puede ser la Tizona, la Blade y la Sting. Si has probado algún modelo de espada que te haya gustado, déjamelo en los comentarios para así poder probarlo y traerla dentro de poco. También tenían por allí este modelo, la Excalibur Pro, una pala que me llamó mucho la atención ya que lleva carbono 18K y una goma que ellos llaman Solid Black Eva. Y aquí tenemos el stand de otra de las principales, en este caso de Sioux. Como podéis ver, tendremos separados la parte de las Trilogy, Diablo, Pegasus, Electra y Phoenix. Ya os he traído la gran mayoría de las Pro al canal, pero sobre todo la que destaca aquí sería la nueva Pegasus Revolution 2, así que voy a enseñarosla. Esta pala lleva carbono 12K con la goma Eva Hard de Sioux, y como veis esta estética especial con muchos detalles, el plateado purpurina para la zona de Sioux, también para el nombre de Pegasus, y como veis este carbono en X que llama bastante la atención, y estos detalles también en purpurina de color morado para la zona del marco y del corazón de la pala.
Y justo enfrente tendríamos el stand de Bolt, una marca que tengo ganas de traeros al canal ya. Y como podemos ver, aquí tenemos el nuevo accesorio que han sacado, que es el Booster, que sería una goma que vamos a poder colocar en la parte baja del mango de la pala, y así lo que vamos a obtener sería un mejor agarre para los remates y también ganar algo más de taco, como podéis ver en el mango de esta V1000. Además, este accesorio también lo podéis utilizar para dejar el tapón de forma redonda, por si no os gusta el de forma octogonal que traen la gran mayoría de palas hoy en día. Aquí, como podemos ver en la pared, tendríamos el modelo V1000, el 950, 900, 800, 700 y el 500. Además, también aquí traerían todo lo que sería su tema bolsas, paleteros y demás. Y como he dicho antes, el nuevo accesorio, el Booster, que sería el accesorio que le podemos colocar al puño de la pala y que tiene un precio de 15 euros. Ahora, en el pasillo que tenemos en la zona trasera del pabellón, llegamos al stand de Palap, una marca que yo no conocía, pero la he visto ya en algún sitio por ahí, así que vamos a ver sus palas porque tienen algún molde muy interesante y distinto a lo que solemos ver hasta ahora. Aquí tendríamos los 4 modelos de Palap que se fabrican en España, los principales, que serían la Velocity Pro, sería la Power Velocity Elite 01 y luego tendríamos aquí la Control Velocity Elite 01 y la Control Velocity Pro 01. Algo que llama mucho la atención de estos moldes de Palap y que yo no había visto hasta ahora en ninguna marca sería que, como veis, en la zona del corazón se estrecha bastante y tenemos este perfil más puntiagudo, más en pico, digamos, pero que no se hace incómodo a la mano, no dominante, se estrecha bastante en esta zona y parece que la pala se hace cómoda. Aquí tendrían también su nuevo paletero y mochilas, y algo que me ha gustado mucho es que, aparte de ser materiales reciclados, llevan tapa dura y cuidan mucho los detalles, como podemos ver aquí en la zona de la cremallera, que queda totalmente hermético. Como digo, yo esta marca de Palap la conocí allí en el Padel World Summit, pero dentro de poco os traeré alguna review comparativa de sus modelos de palas, ya que me llamaron bastante la atención, y algo que me ha gustado mucho es que, para ser la primera vez que sacan palas al mercado, han sacado bastantes modelos. Detrás del stand de Palap y al lado del de Bolt tendríamos el stand de Roland, que es una marca que básicamente se encarga de la personalización de palas. Como podemos ver aquí, tienen una máquina donde están personalizando palas totalmente al 100% para cada uno. Detrás mía tenemos el stand de Dunlop. A Dunlop le han dado el premio a una de las mejores palas híbridas, a su Dunlop Galáctica, y también, como vemos aquí, tenemos la Slinger de color verde, que es la específica para pádel. Algún stand más relacionado con las pistas de pádel y también alguna pista central para que podamos probar palas de distintas marcas. También estuvo por allí Starbuy, ya os he enseñado las palas del 2024, dentro de poco van a traer alguna novedad por lo que he estado viendo en sus redes sociales, así que estaremos atentos a ver qué es lo que va a presentar Starbuy dentro de poco para poder traerlo al canal. En esta zona trasera también del pabellón hay algunos stands más y también tenemos aquí el de Helix Pro Grip, este accesorio para el puño de la pala. Por lo que pude ver, este accesorio es una especie de tubo de silicona en el que nosotros en el interior colocamos el puño en la pala y al retirarlo se nos queda un grip de silicona que, por lo visto, tiene una mayor durabilidad que los overgrips que solemos utilizar. También pude estar en el stand de Sockout. Como ya sabéis, aquí hay accesorios como el Dual Pro Grip de Sockout o los propios Sockouts para reducir las vibraciones de la pala, pero también presentaron o enseñaron por allí algún accesorio nuevo que, como veis, va como en la cara de la pala. Además, también tiene rugoso, así que habrá que ver qué es esto. También vamos a encontrar aquí el stand de Combat. Ya tengo ganas de poder traeros alguna pala más de esta marca, ya que he podido probar muy poquito. Así que aquí tienen modelos principales como puede ser la Black, la Hunter MK3, la Sifos, que me las habéis pedido mucho, así que espero poder traerlas dentro de poco. De momento, de Combat únicamente he podido probar la Black MK3, que es una pala dureza media con balance medio, polivalente, muy similar a lo que sería una Vertex 3, y la Sifos también la he podido probar un poquito, una opción que es ligeramente más dura, con el balance un poquito más alto, nos entrega algo más en ese juego de ataque en comparación a la Black. Ahora estamos en el pabellón 2, esta zona es un poco más para el tema de reuniones que se hacen con marcas y demás, y en esta pista lo que vamos a poder probar, como veis aquí, serían todos los modelos de Head. Así que lo que mola de este tipo de eventos es que al final podéis venir, meteros en pista, poder probar las palas que queráis de distintas marcas, y es algo que siempre viene bien para salir de dudas.
Y aquí, como veis, en el pabellón 2 detrás tengo una especie de cubo hinchable que es de la marca Osaka, que también tiene mucha ropa y algunas palas, así que vamos a verlas. De Osaka sí que había podido ver alguna vez la ropa, pero no había visto hasta ahora sus palas. Sobre todo me sorprendió el modelo Pro Tour LTD, una pala que utiliza carbono 18K triaxial en las caras, también utiliza goma foam, así que tiene buena pinta, una pala que estéticamente también me gustó, así que la probaremos a ver qué tal se comporta en pista. Pues esto sería un poco por encima todos los stands que vamos a encontrar en un evento como este. Obviamente hay más relacionados sobre todo con el tema academias, también pistas de pádel. Os he enseñado un poco lo que sería principalmente los stands relacionados con el tema del material y de palas. Así que si alguna vez tenéis oportunidad de ir a un evento así y queréis probar palas, yo para mí totalmente recomendable. Así que por aquí voy a dejar ya este vídeo visitando el Padel World Summit. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.